Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de Shock. Hoy estamos aquí, hemos sido recibidos en este templo de Camargo, el viejo histórico templo de Camargo en Villa Crespo, por el rabino Isaac Saka. Gracias por recibirnos, Isaac. Y bueno, vamos a dialogar un poco sobre tu visión del judaísmo. Mi primera pregunta, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué significa o qué es para vos el judaísmo ortodoxo? El judaísmo ortodoxo es una denominación moderna que se generó a partir de los últimos 150 años, cuando surgió unas nuevas corrientes del judaísmo o nuevos pensamientos, cómo encarar o cómo practicar el judaísmo. Entonces, las nuevas conductas relacionadas con el judaísmo provocaron que el judaísmo tradicional o original de siempre tenga un nuevo nombre. O sea, no es que existe un judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo, la palabra ortodoxo es una palabra que no tiene nada que ver con el judaísmo ni con la Torá, es una palabra griega. Es producto, tendría que ser una discusión epistemológica. Es el producto de una nueva creación dentro de un grupo de personas. Entonces, para diferenciar, se los denominó de una manera determinada aquellos judíos que seguían practicando el judaísmo como lo se venía practicando de hace cientos de años. Y esa palabra ortodoxa tuvo muchos vocablos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en una época se llamaban prushim. Los prushim, que eran los fariseos. Nos llamaban fariseos, entonces uno aparece aparentemente como si fuera una secta novedosa, pero en realidad era el nombre que se le daba a aquellos judíos que practicaban la tradición original para diferenciarse, por ejemplo, de los saduceos o los caraítas. O sea, el título original del judío, al aparecer otra corriente, ya no se lo llama más judío común, sino se le pone un nombre, un apodo, para poder diferenciarlo de la nueva corriente que surge. ¿A vos te resulta cómodo hablar de tu trabajo enrolado en la línea de un judaísmo ortodoxo? ¿Te resulta cómoda la palabra? ¿Te gusta? La palabra no me gusta, no, en absoluto, no porque desvirtúa justamente, porque da a entender que hay varios judaísmos. Y no es así. El judaísmo es una ideología que surgió una vez y se fue desarrollando, y es una. Si hacemos dos, ya son dos ideologías, no es varios tipos de ideología. ¿Sí? Una banana es una banana, una manzana no es una banana redonda, es una otra fruta. Entonces llamarlo así da lugar a confusión. Todas las etiquetas que las sociedades ponen para poder referirse a algo de una forma más rápida, hay palabras muy cortas que tienen para cada persona otro significado, como decir Dios. Vas a saber cada uno piensa en la palabra Dios, ¿no? Cuando uno dice judaísmo ortodoxo, eso confunde. En realidad el judaísmo tendría que ser, lo ideal es una sola ideología de un pueblo que la lleva adelante, la enarbola y la mantiene, esa ideología, que puede haber quizás algunas distintas discrepancias, pero cuando se etiqueta destruye la unidad de la ideología. Ahora, vos junto un poco todo lo que venís diciendo, podemos decir, digamos, entonces que a partir de la aparición de nuevas formas modernas de entender el judaísmo, hablamos de judaísmo ortodoxo como una manera de rescatar el judaísmo originario. Estas nuevas maneras, ¿vos crees que fueron tan extremas de haberse salido del judaísmo? ¿O entendés que el judaísmo, aunque es uno, y partamos de esto que vos decís, admite múltiples interpretaciones? A ver, los que se autotitulan judíos ortodoxos tampoco no son todos Iguales. Iguales.
sea, hay diferenciaciones entre distintos tipos de judíos. Hay que ver, las personas son distintas. Lo que pasa es que se le atribuye el adjetivo de judío a veces a muchos elementos que no son judíos. Por ejemplo, comida. No hay una comida judía, eso es una ficción. Los judíos que vienen de los países orientales comen comida árabe. Y los judíos que vienen de Europa comen strudel, que es una comida europea de Noruega, de Alemania. No hay una comida judía. Entonces hay características que los judíos tienen distintas. Pero cuando hablamos de judaísmo, por eso primero que todo hay que diferenciar entre lo folclórico y lo constitutivo del judaísmo, que fue lo que Dios, de acuerdo a nuestra fe, reveló al mundo, a su pueblo de Israel en el monte de Sinai en Egipto. No fue ni el gefilte fish, ni el asmajin, ni los boicos. Fue la creencia en un solo Dios, el amor al prójimo, el respeto a los padres, los 10 mandamientos, por ejemplo, que es una base del judaísmo. Ahí no habla de ningún arte culinario. Pero ¿qué pasa? Entonces los judíos se van enfrascando en lo folclórico. Entonces se empiezan a crear distintos grupos. Esa diversidad, después hay cantos distintos, hay formas de entonar distinto, hay formas de pronunciar distinto. Son diversidades sociológicas positivas y inevitables. En ese tipo de diversidad es bueno, es normal. Cuando la diversidad se hace sobre las esencias del judaísmo, eso es un cisma. Entonces ahí se está fundando una nueva religión. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con el cristianismo, o con el islam, o con tantas sectas que nacieron a lo largo de la historia que después se transformaron en una nueva religión. Cuando la diferenciación no es lo folclórico, sino la diferenciación atenta o apunta a la esencia del judaísmo. Por ejemplo, no es un dios. El cristianismo planteaba que no era un dios, eran 3 dioses, o 3 manifestaciones divinas, exacto, que es el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese concepto en el judaísmo era considerado una herejía. Entonces, ese elemento, más otros elementos, con el tiempo generó una ruptura. No puede haber una religión, utilizo la palabra religión forzosamente, no porque me guste, pero no puede haber una ideología de culto, religiosa, que tenga diferencias en su esencia tan graves. Son 2 cosas distintas. Ahora, en el caso del cristianismo lo veo claro, pero hay casos dentro del judaísmo religioso, haciendo la salvedad de que no es una buena palabra, que sí manifiestan por ahí diferencias con las formas en que se vive el judaísmo ortodoxo, y sin embargo, digamos, no han roto como para constituir una nueva religión. Pienso en los movimientos judíos reformistas o el movimiento masortí, que aquí en Argentina es como muy importante. ¿Vos cómo los consideras? El movimiento en sí no entiendo que tenga una constitución establecida contra los fundamentos del judaísmo. No conozco mucho, la verdad, sobre el tema, pero no entiendo. Yo hoy en día lo que noto en la sociedad es que hay gente que es más apegada al cumplimiento de las tradiciones. Claro. Hay gente que cumple menos las tradiciones. Pero no he notado en las personas que conozco, tendría que hacer una investigación al respecto sobre los orígenes del reformismo, pero hoy en día uno puede tener una etiqueta que no responde a su elemento original. Conozco a las personas, no sé
si tienen una ideología en contra los fundamentos de la religión judía. En general, digamos, son movimientos alágicos, lo que pasa es que tienen una especie de, digamos, de flexibilidad en el cumplimiento de ciertas leyes alágicas, que es lo que los... Sería óptimo analizar la situación, el caso. Entonces yo en un caso podría decir, de acuerdo a nuestros libros sagrados, si se considera una brecha aparte de la religión, o es una opinión más. Okay. Yo puedo decir, cuando me traen un caso específico, por ejemplo, si vos me propones, me decís que el fuego que el sábado la Torá prohibió encender, entonces vos con el espíritu moderno, entre comillas, nos propones, y eso era antes, cuando para que hacer fuego daba mucho trabajo, el día sábado, entonces producía un gran esfuerzo, pero hoy en día que encender fuego se puede encender apretando un botón, entonces ya hoy no está prohibido. Entonces yo digo que el judaísmo acepta esta versión de que se puede hoy prender el fuego el día sábado. Eso, de acuerdo a nuestros textos sagrados, es una desviación del origen del judaísmo. Claro. Si vos me decís que yo no voy todos los sábados al templo, rezo en mi casa, o no, voy solamente en Yom Kippur, eso no es una desviación. Bueno, vos no vas, no todo el mundo tiene que ir al templo siempre, pero determinar un cambio en los textos bíblicos. Claro. Cuando la Torá dijo que el fuego estaba prohibido encender en el Shabbat, y yo determino ahora no, que hoy en día el judaísmo acepta que sí se puede encender, entonces sería ya una desviación. Eso sería una reforma en la esencia, no hacer algo folclórico o alguna actitud media light. Lo que quiero hacer claro, ya que lo nombré, si me permitís, ¿sí? Es el fuego. ¿Por qué está prohibido por la Torá? No se puede hacer un cisma así porque uno no entiende las cosas. ¿Por qué está los 39 trabajos prohibidos el día sábado no son trabajos que producen agotamiento? Son trabajos creativos. Los 39 trabajos que la Torá prohibió el día sábado son creativos. Y la Torá dice que 6 días trabajarás y el séptimo descansarás para recordar que Dios creó el mundo. Acá hay una relación entre la creación del mundo y el día séptimo. Durante los 6 días uno trabaja, interactúa sobre la naturaleza, transforma lo blanco en negro, transforma lo muerto en vivo, transforma la madera en una mesa, transforma los tejidos en tela. Entonces el hombre puede confundirse y pensar que él es el rey de la naturaleza y él es el que hace todo y es el que determina. Se puede confundir. Entonces Dios dijo, 6 días trabaja, pero para que no te confundas, el séptimo, yo te doy una orden que no hagas nada creativo, para que recuerdes que Dios creó el mundo. No se trata de que si es esfuerzo hacer fuego o no, se trata de acordarse que existe un creador, para humildad, para provocar la humildad en el hombre. ¿Qué